Compañeros, buenas tardes. Y en esta oportunidad se va a hablar acerca de la NIA 210 y la NIA 240. Los integrantes del grupo es su servidora Gilma Carolina Barrios, Diego Iván Vicente, Ruth Elizabeth Mejía, Axel Dolores Reyes. En este caso les hablaré acerca de la norma internacional de auditoría 210, acuerdo de los términos del encargo de auditoría. Esta norma, como toda norma, ¿verdad?, tiene su alcance y pues nos dice que esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección y los responsables del gobierno de la entidad. Incluye determinar si incurre en ciertas condiciones previas a la auditoría cuya responsabilidad corresponde a, en este caso, la dirección y los responsables del gobierno de la entidad. El objetivo es aceptar o continuar con un encargo de auditoría únicamente cuando se haya acordado la premisa sobre que la auditoría se va a realizar mediante, en este caso, la determinación de si incurren las condiciones previas a una auditoría, comprensión común por parte del auditor y la dirección. Como toda norma, ¿verdad?, habla acerca de las definiciones. En este caso, esta norma comprende dos, que son las condiciones previas a la auditoría y la dirección. En las condiciones previas a la auditoría nos habla que la utilización por la dirección de un marco de información financiera aceptable por la preparación de los estados financieros y de conformidad con la dirección, y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad con la premisa sobre que se realiza la auditoría. Está la dirección. Deberán interpretarse esto lo sucesivo con referidas a la dirección y cuando procedan los responsables del gobierno de la entidad. Están los requerimientos. En este caso, están las condiciones previas a la auditoría para determinar si incurren las condiciones previas a la auditoría. El auditor en este caso va a determinar si el marco de información financiera que se utiliza para la preparación de los estados financieros es aceptable. En el párrafo número 4 nos habla de que el auditor determina si el marco de información financiera aplicando la preparación de los estados financieros, en este caso va a incluir la naturaleza de la entidad, el objetivo de los estados financieros, la naturaleza de los estados financieros, si las disposiciones legales o reglamentarias las prescriben. También el inciso B nos habla que obtendrá la confirmación de la dirección de que ésta reconoce la responsabilidad en relación con la preparación de los estados financieros, el control interno de la dirección considere necesario para permitir de que los estados financieros estén libres de incorrección material. En este caso también la necesidad de proporcionar al auditor el acceso a toda la información de que tenga el conocimiento, sea relevante para la preparación de los estados financieros, y también está lo que es la información adicional que pueda solicitar el auditor a la dirección de la auditoría. También está el acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales es necesario tener evidencia de auditoría. Las limitaciones al alcance de la auditoría antes de la aceptación del encargo de auditoría, en este caso si la dirección o los responsables del gobierno de la entidad incluyen en la propuesta de los términos del encargo de auditoría la imposición de una limitación al alcance del trabajo del auditor, de tal forma que el auditor considere que tendrá que denegar la opinión sobre los estados financieros. El auditor no aceptará dichos encargos, en este caso con las limitaciones como encargo de auditoría, o salvo que esté obligado a ello por las disposiciones legales o reglamentarias. Otros factores que afectan la aceptación de un encargo de auditoría, en este caso, si las condiciones previas a la auditoría, el auditor lo discutirá con la dirección, salvo que esté obligado para ellos por las disposiciones legales o reglamentarias. El auditor no aceptará el encargo de auditoría propuesto, en este caso, si determina que no es aceptable el marco de información financiera que se utiliza para la preparación de los estados financieros, o si no se ha alcanzado el acuerdo mencionado en el apartado 6B. Acuerdo a los términos del encargo de auditoría, pues la norma nos habla que los términos de un encargo de auditoría acordados se harán constar en una carta encargo u otra forma adecuada de acuerdo escrito. El objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros, las responsabilidades del auditor, la responsabilidad de la dirección, la identificación del marco de información financiera aplicable por la preparación de los estados financieros, una referencia a la estructura y contenido de que se esperan cualquier informe emitido por el auditor, y una declaración de que puedan existir circunstancias en las que el contenido y la estructura del informe difieran de lo esperado.
Muchas gracias. Continuando con la exposición relacionada con la norma 210, según el párrafo 13, auditorías recurrentes, el auditor dice que valorará si las circunstancias requieren la revisión de los términos del encargo de auditoría y si es necesario recordar a la entidad los términos existentes del encargo de auditoría. Y esto es en relación a la aceptación de una modificación de los términos del encargo de auditoría. Pueden haber modificaciones, pero el auditor no aceptará una modificación de los términos del encargo de auditoría si no existe una justificación razonable para ello. Y si antes de finalizar el encargo de auditoría se solicita al auditor que convierta el encargo de auditoría en un encargo que ofrezca un menor grado de seguridad. Y si se cambian los términos del encargo de auditoría. Si el auditor no puede aceptar un cambio de los términos del encargo de auditoría y la dirección no le permite continuar con el encargo de auditoría original, renunciará al encargo de auditoría o determinará si existe alguna obligación contractual o de otro tipo. También existen las consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo de auditoría, según las normas de información financiera complementadas por las disposiciones legales o reglamentarias, donde nos menciona si existen disposiciones legales o reglamentarias que complementen las normas de información financiera establecidas por un organismo emisor de normas autorizadas o reconocidas. Los requerimientos adicionales pueden cumplirse mediante revelaciones de información adicionales en los estados financieros, la descripción del marco de información financiera aplicable realizada en los estados financieros puede modificarse en consecuencia si ninguna de las actuaciones anteriores es posible. El auditor decidirá si es necesario expresar una opinión modificada de conformidad con la norma 705. En el marco de información financiera prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias, otras cuestiones que afecten la aceptación del encargo de auditoría. El auditor determinará el marco de información financiera prescrito por las disposiciones legales y será inaceptable si no tuviere previsto dichas disposiciones. Aceptará solo si se dan las siguientes disposiciones. La dirección acepta revelar información adicional a los estados financieros para evitar que estos induzcan a error, que en los términos del encargo de auditoría se dispongan que el informe sobre los estados financieros incluya un párrafo de énfasis, o sea, un párrafo explicatorio. Disposiciones legales requiere que en la opinión del auditor sobre los estados financieros se empleen frases como expresan imagen fiel o representan imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Si no se dan las condiciones del párrafo 19, el auditor está obligado por disposiciones legales o reglamentarias a llevar a cabo el encargo de auditoría y el auditor deberá evaluar en el informe de auditoría el efecto de los estados financieros que induzcan a error e incluir referencia adecuada a esta cuestión en los términos del encargo de auditoría. En el informe de auditoría prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias, tiene que mencionar que establecen un formato o redacción del informe de auditoría difiere de manera significativa los requerimientos de la norma. El auditor evaluará si los usuarios pueden interpretar erróneamente el grado de seguridad obtenido de la auditoría de los estados financieros y de ser este caso, una explicación adicional en el informe de auditoría podría mitigar la posible interpretación a error. Si el auditor concluye que una explicación adicional en el informe de auditoría no puede mitigar la posible interpretación errónea, no aceptará el encargo de auditoría. Una auditoría realizada de acuerdo con dichas disposiciones no cumple con la norma, por lo cual no se debe incluir en ningún paso o ninguna mención la norma internacional de auditoría. Buen día, es un gusto para mí compartir con ustedes en esta oportunidad la NIA 240, responsabilidades del auditor respecto a fraude en los estados financieros. La norma es muy clara y nos da dos conceptos muy importantes. En este tema habla acerca del error y acerca del fraude. El error no lleva una intención, mientras que el fraude es intencional.
lleva una acción deliberada y lleva un engaño a los usuarios de los estados financieros. El fraude se puede dar por presiones internas que se lleven dentro de la empresa o fuera de ella. Se puede dar el fraude cuando hay manipulación, alteración o falsificación, no solo en el registro y datos que se tiene en los estados financieros, sino también en los documentos que son la base para preparar los mismos. También existe fraude cuando hay malversación de activos o hay una apropiación inadecuada de los activos. La norma dice que el auditor puede identificar cuando ya se ha dado un fraude, pero también nos da ciertos lineamientos para poder identificar factores que pueden llevar a la compañía a cometer fraude. Entonces, es bien importante que el auditor tome en cuenta todo esto, porque pueden existir compañías que, por ejemplo, tengan flujos de efectivo negativo, que tengan pérdidas materiales, que estén a punto de quebrar, y esto puede hacer riesgo en que la compañía pueda caer en fraude. Para todo esto es bien importante que el auditor maneje escepticismo y que pueda él conocer cómo está la empresa. También la norma nos habla cómo el auditor puede hacerle frente al fraude. Por ejemplo, el auditor debe ser impredecible, ya que muchas veces la compañía ya sabe y ya conoce de los procedimientos de auditoría, ya sabe cómo trabajan los auditores. Entonces, el elemento de ser impredecible quiere decir que no seamos vistos por la compañía, sino que apliquemos procedimientos sustantivos sobre los registros contables que no caen en materialidad. Por ejemplo, aplicar diferentes técnicas de muestreo, no siempre las mismas, sino que diferentes. Aplicar las muestras considerables a activos fijos. Por ejemplo, muchas veces el fraude no se da en grandes proporciones, se da en pequeñas acciones. Los responsables del gobierno de la entidad y la dirección son los principales responsables de la prevención y detección de fraude. Esto indica crear una cultura de honestidad y comportamiento ético que pueda reforzarse mediante una supervisión por parte de los responsables del gobierno de la entidad. Por otra parte, la responsabilidad del auditor es la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros considerados en su conjunto estén libres de incorrección material debida a fraude o error. Los objetivos del auditor son, por un lado, nos dice identificar y valorar los riesgos de incorrección. Eso es parte del objetivo del auditor. Lo que nos está diciendo es que tenemos que contar con la capacidad de identificar y valorar los aspectos más significativos que podrían derivar en que los estados financieros hubieran estado preparados bajo ciertos indicios de fraude. Segundo, obtener evidencia suficiente y adecuada. Primero nos dice identificar y valorar. Segundo, nos dice la norma que después de haber hecho estos dos trabajos, como parte de la respuesta al riesgo, debemos obtener evidencia suficiente respecto al fraude. Y finalmente nos dice responder adecuadamente al fraude o a indicios de fraude. Obviamente, si estos han sido identificados durante la realización de auditoría. Entonces, 3 son los objetivos planteados por esta norma. Continuando con los requerimientos de la NIA 240, tenemos el siguiente, lo que es la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude. De acuerdo con la NIA 315, el auditor debe identificar y valorar los riesgos de incorrecciones materiales debido a fraude en los estados financieros y en las afirmaciones sobre tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar. Para que todo esto le proporcione una base al auditor para poder diseñar y realizar los procedimientos de auditoría posteriores.
Basándose en el supuesto de que existe riesgo de fraude en el reconocimiento de ingresos, esto se puede deber a que se tenga una sobrevaloración cuando se reconocen los ingresos, o también puede tener una infravaloración de los ingresos reconociendo ingresos en un periodo posterior. Por eso es importante que el auditor tenga conocimiento de los controles que la entidad utiliza para prevenir y detectar el fraude. El siguiente requerimiento que tenemos es lo que es la respuesta a los riesgos de valoración de incorrección material debido a fraude. Para darle respuesta a los riesgos valorados de incorrección debido a fraude, lo puede hacer mediante la asignación de personal especializado en dicha área, que le permita indagar más allá de lo establecido, con el objeto de detectar incorrecciones materiales debido a fraude, bajo la supervisión del auditor. También lo puede hacer mediante la implementación de procedimientos adicionales a los acostumbrados. Esto lo puede hacer mediante el aumento del muestreo, la revisión de información adicional, confirmaciones con terceros, revisar los últimos ajustes en las cuentas de los estados financieros, con el fin de encontrar evidencia de auditoría con respecto a las incorrecciones materiales debido a fraude. El siguiente requerimiento que encontramos en esta norma es lo que es la evaluación de la evidencia de auditoría. Dice que el auditor debe evaluar si los procedimientos que aplicó le proporcionan una base adecuada de que los estados financieros son congruentes con el conocimiento que se tiene sobre la entidad y que no existen incorrecciones materiales debido a fraude. En tal caso que se identifique la existencia de fraude, debe evaluar el efecto que tiene en los estados financieros, las personas o procesos que están involucrados en este fraude. De igual forma, se debe evaluar las implicaciones que este tendrá sobre la auditoría que se está realizando. El siguiente requerimiento que tenemos es la imposibilidad del auditor de continuar con el encargo de auditoría. De acuerdo a los efectos de las incorrecciones materiales debido a fraude, pueden llevar a poner en duda la capacidad del auditor de continuar con el encargo de auditoría. Por lo tanto, el auditor deberá evaluar las responsabilidades profesionales y legales aplicables al caso. También debe evaluar si le es permitido renunciar al encargo de auditoría, y en el caso que renuncie, debe discutir con el nivel adecuado de la entidad auditada. Debe informar acerca de su renuncia, así como las personas que lo nombraron para realizar dicha auditoría. Continuando con los requerimientos, tenemos el siguiente, lo que es las manifestaciones escritas. Dice que en este caso el auditor debe obtener de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad manifestaciones escritas que indiquen que reconocen su responsabilidad en el diseño, implementación y mantenimiento del control interno para poder prevenir y detectar el fraude, así como que han revelado al auditor los resultados de la valoración de riesgo de incorrección material por fraude que realizaron y que le han revelado al auditor su conocimiento de fraude o indicios de fraude, así como las personas que están involucradas en dicho fraude. El siguiente requerimiento que tenemos es las comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. Cuando el auditor identifique un fraude o indique la posibilidad de existencia de un fraude, se comunicará con el nivel adecuado de la dirección y, salvo que se prohibida por una disposición legal o reglamentaria, en este caso, en el caso de que la dirección a quien el auditor debe comunicar el fraude esté involucrada, el auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad y con ellos discutirá los procedimientos de auditoría necesarios para completar la auditoría que se está realizando. El siguiente requerimiento que tenemos es la información sobre fraude a una entidad ajena a la entidad que están auditando. Dice que en este caso el auditor debe determinar si las disposiciones legales y reglamentarias o los requerimientos de ética aplicables requieren que el auditor informe a una entidad competente ajena a la entidad auditada. Y también debe establecer la responsabilidad de informar a una entidad ajena, cuando es adecuado de acuerdo a las circunstancias en que se dieron el fraude. Y por último tenemos el requerimiento de documentación que exige esta norma. Dice que en este caso, de acuerdo con esta norma, el auditor debe documentar las decisiones significativas que se hayan tomado en relación con la probabilidad de incorrecciones materiales en los estados financieros debido a fraude. Hasta aquí con nuestra presentación. Gracias por su atención.